Bueno, el día de ayer hasta tarde hubieron algunas listas, algunas alianzas que por lo menos hasta las 9 de la noche estuvieron cerrando los últimos nombres. Yo decía en una entrevista hoy de la mañana que el cierre de listas aquí en la provincia de Córdoba fue bastante quirúrgico para el público en general. Bueno, se renuevan 9 bancas de diputados y diputadas y en ese sentido los primeros nombres que resuenan, por ejemplo, en la lista del oficialismo, da cuenta de tal vez un juego de esperar cuáles eran los nombres de las otras listas, ¿no? Si bien ya estaba confirmado que en Provincias Unidas la lista de el oficialismo provincial iba a liderar Juan Schiaretti, no obstante, los otros nombres estaban discutiéndose. Y cuando uno Ujú. observa que los primeros 5 nombres, donde está, entre otros, la intendenta de Despeñaderos, Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, un histórico armador del peronismo cordobés, Laura Yure e Ignacio García Aresca, cuando uno observa esos nombres ve que en esta lista, en este armado del 2025, el oficialismo provincial ha priorizado una identidad peronista y creo que tiene que ver un poco con la novedad electoral de la provincia de Córdoba, que es la lista de Natalia de la Sota, una lista por fuera del oficialismo provincial, pero que trata de rediscutir los términos del peronismo en la provincia de Córdoba y que ha sorprendido, ha irrumpido con una lista que, bueno, por supuesto la tiene liderando a ella, pero que en segundo lugar, por ejemplo, hay un representante del sector universitario, el ex rector Marcelo Ruiz. En tercer lugar está Marta Lastra, una abogada especialista en discapacidades. En cuarto lugar está Gustavo Rossi. Digo, son referentes de sectores sociales. Y salió Natalia de la Sota con un spot en donde explica, y de hecho en una entrevista de hoy de la mañana, donde explica que la composición de su lista, muy por lejos de funcionariados, muy por lejos de gente de la política, o como dirían en la jerga de la libertad avanza de la casta, lo que ha tratado de priorizar es la presencia de referentes de sectores y referentes territoriales, ¿no? Entonces es una lista bastante heterogénea, muy interesante y que golpea bastante al oficialismo cordobesista. Después, por otro lado, bueno, la lista de la Libertad Avanza, yo creo que allí hay una autoconfianza muy marcada. Cuando uno ve los primeros 5 nombres, el único que resuena es el de Laura Rodríguez Machado, que es conocida, que ha transitado la política en el PRO y en diferentes espacios, pero después los otros nombres no son nombres que o provengan de una trayectoria política destacada o tal vez sean personas que son representantes de algún sector. Por ejemplo, sin ir más lejos, quien va segunda en la lista, que es Soldano María Laura, es una reconocida modelo de la ciudad de Río Cuarto. Entonces, cuando uno observa la lista de Libertad Avanza, ve que pareciera ser que el oficialismo está muy confiado del arrastre a nivel nacional, es decir, que la lista que podrían tener aquí en la provincia de Córdoba tendría mucho arrastre a nivel nacional. Y luego, bueno, cuando observamos otras listas que son el resultado también de falta de acuerdos en ciertos sectores, se ve que la Unión Cívica Radical optó aquí en la provincia de Córdoba, a diferencia de otras provincias, como por ejemplo Chaco, optó por ir con una lista propia. Allí aparece el radical Ramón Javier Mestre liderando la lista y después otros nombres que resuenan, que están vinculados a ya sea concejalías o intendencias, es decir, referentes territoriales del radicalismo. Y una novedad es que Ignacio Tagni va a ser uno de los que esté armando la lista y por supuesto participando de la campaña. Ignacio Tagni, el intendente de Villanueva, es uno de los que va a estar liderando la campaña de la Unión Cívica Radical. Y luego, bueno, entre las otras fuerzas que por allí suelen ser relevantes, encontramos a Fuerza Patria, que sería la lista del kirchnerismo aquí en la provincia de Córdoba. Es una lista que cuando uno le presta atención, tiene nombres renovados, exceptuando la figura de Pablo Carro, que va nuevamente para ser reelecto en su banca. El resto de las figuras, como Constanza San Pedro, Camila Perazzi, que es una referente de la ciudad de Villa María, están participando de esta lista, una lista con presencia de muchas juventudes, pero que tiene una particularidad de estar muy concentrada en la ciudad capital. Y después, bueno, la lista del PRO, que también va como un PRO disidente, liderado por Oscar Agosarreño, la lista de Alianza Ciudadanos, donde va Héctor Baldassi, que es otro sector también, otro era del PRO. Y bueno, las fuerzas de izquierda, lideradas por Liliana Olivero, y si no, Aurelio García Lorrio, que también aquí en Villa María es una fuerza que supo tener o que sabe tener mucha presencia política. Entonces, lo que se está renovando son 9 bancas a diputados, en un escenario conservador, que lo hemos discutido con otros dirigentes, con analistas. Es probable que se concentre un poco el voto entre las primeras 3 fuerzas que fui mencionando. Y habrá que ver si Natalia de la Sota da la sorpresa que vaticinan algunas encuestas.
Bien. Digo, pensando en la representación, ¿no?, de estas listas, el interior profundo de Córdoba tiene una marcada representación. Estamos hablando de candidatas en Villa María, candidatos en Río Cuarto, que integran muchas listas también. Digo, hay una presencia fuerte del interior y eso de alguna manera va a marcar, ¿no?, los objetivos, las ideas y los proyectos que tienen los vecinos y las vecinas. Sí, totalmente. Si bien la ciudad capital, Córdoba, tiene la particularidad, yo siempre digo, del inframunicipalismo. Tenés 427 municipios y comunas, Ujú, sin embargo, tenés un 40% del electorado concentrado en la ciudad capital. No obstante, tenemos la tradición regionalista de la provincia, también conlleva que en muchas de las listas se contempla la participación de referentes territoriales. Bueno, sin ir más lejos, Verónica Navarro, ujú. referente aquí de la ciudad de Villa María, también integra la lista del oficialismo provincial, el caso de Camila Perazzi, el caso de Marcelo Ruiz en Río Cuarto, el caso de Carolina Basualdo en el norte de la provincia. Se observa tal vez más esa tendencia, me parece, en las listas amplias, amplio espectro del peronismo kirchnerismo o el peronismo de Natalia de la Sota, que están disputando el interior provincial. Mientras que en las listas por allí, más de centro o de derecha, como es el caso de la Libertad Avanza, se observa que concentran más nombres en la ciudad capital. Y el Ujú. kirchnerismo sería el caso a análisis porque tiene muy pocos nombres del interior, pero muchos nombres que pesan de la ciudad capital. Y creo que Natalia de la Sota ha sido una de las que ha apostado con mucha claridad a una representación bastante multirregional en su lista. Y me parece que tiene que ver con el arrastre que conlleva el apellido de la Sota, ¿no? Entonces, Ujú. creo que lo ha querido representar tanto a nivel sectores como a nivel regiones que participan de la lista. Claro. Por último, Aimé, entiendo que estamos atravesando un proceso de donde los argentinos, argentinas manifiestan su enojo con la política, su descontento, sus pocas ganas de ir a votar. Digo, ¿por qué motivar o por qué tenemos que ir a votar en octubre? ¿Cuál es la importancia de estas elecciones y qué se pone en juego, ¿no?, de cada provincia? Totalmente. Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que votar es un acto en general necesario y obligatorio para cualquier ciudadano y ciudadana, ¿no? Pero por allí un mensaje tal vez de carácter más ético, ¿no? Un mensaje tal vez de carácter más moral. Quienes integran nuestras cámaras legislativas, la Cámara Alta y Baja, son quienes luego legislan en torno a muchas de las cosas que suceden en nuestra cotidianidad. Sin ir más lejos, hace poco tuvimos un caso muy claro, ¿no? El caso de la quita de pensiones a personas en situación de discapacidad, el caso de el presupuesto a las universidades, el caso de el aumento a las jubilaciones. Entonces, me parece que ir a votar y principalmente prestar atención a quienes integran las listas, qué trayectoria tienen, a qué se dedican, qué personas son, cuál es su métier, ¿no? Porque también es importante saber qué especialidad tienen. Me parece que es un ejercicio necesario de cultura cívica y política ciudadana, a los fines también de después prestar atención a qué es lo que sucede en las cámaras, porque en nuestro país hay un problema, que yo lo vengo mencionando, y es que es hiperpresidencialista, ¿no? Desde los 90 a la actualidad. El Poder Ejecutivo tiene prerrogativas bastante importantes en ciertas materias, pero sin embargo somos un país republicano. Entonces tenemos un poder que es el poder legislativo, y es un poder que justamente tiene la capacidad de legislar en determinadas materias y eso nos transforma la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo entiendo que haya apatía electoral, dada la crisis económica, dada también la falta de representación, pero bueno, por allí decir que me parece que no es todo lo mismo en la política, que hay que prestar atención, que hay que estudiar, que hay que ser atentos y bueno, y que hay que ir y ejercer el derecho, ¿no? Porque también es un derecho que ha costado mucho construir en la Argentina, el derecho al voto, al sufragio obligatorio, pero secreto. Me parece que es algo importante. Así que, bueno, por supuesto, invitar a la ciudadanía a que pueda prestar atención cómo se han conformado estas listas, cuáles son las propuestas electorales de cada lista, y entonces allí me parece que va a primar esta idea o esta noción de que no todo es lo mismo.